Señor Matías 40, ¿cómo le va? Bueno, muchachos. Buenas. Hoy estuvimos hablando de vos, Guille, con Mati, justamente. Sí. Mira. Estuvimos charlando sobre viejos y buenos tiempos. Totalmente. Y viejos recuerdos del llamado del grupo producto de Azure Search, porque no sabían qué es lo que estaban haciendo. Hicimos un poco de lío ahí, nos terminaron llamando. Mati, bienvenido. En serio, buenísimo que estés acá online con nosotros. Ahora te vamos a dar un espacio para que te presentes, fundamentalmente, pero en serio, es un placer para nosotros que estés acá en esta segunda charla y hablando de excelentes servicios de Azure como Cosmos DB y algunas otras cositas que al finalizar la charla se estrena como premier tu entrevista, así que todas las personas que quieran saber más de Mati, canal de Gonosur, directamente desde ahí van a poder acceder a la entrevista. Bueno, gracias, Mati, como te dije antes, gracias por la oportunidad. La verdad que para mí esto es un placer, así que si puedo ayudar, siempre disponible. ¿cuánto hace que se conocen con Guille? No sé, como más de 6 años, no sé. Sí, seguro. De 2013, 2014 Más, probablemente, sí. 6, 7 años, no sé, por ahí. Más, sí, hace un montón. Mati, te invitamos si querés a ir compartiendo tu Dale. pantalla o los recursos que necesitas ir compartiendo. Y mientras tanto, les comentamos a todas aquellas personas que nos están viendo, primero que ahora se viene Mati 40, que ahora va a contar quién es, pero forma parte del equipo de producto de Microsoft Corp directamente, ahora nos va a contar desde dónde está transmitiendo y demás. Y vamos a estar viendo Cosmos DB, aspectos de performance, aspectos de SDK y todo un esquema específico de evangelización de buenas prácticas que está llevando adelante el equipo de producto específicamente. Así que, Mati, todo tuyo. Muchas gracias. Se ve bien, ¿no? La pantalla. Sí, ¿Se perfecto. ve todo bien? Se ve Fantástico. Bueno, perfecto. como los chicos decían, bienvenidos a Alta Disponibilidad y Mejores Prácticas con los SDKs de Azure Cosmos DB. Mi nombre es Matías 40, trabajo como Software Engineer en el equipo de producto de Azure Cosmos DB. Y antes de empezar con el contenido, de vuelta, gracias a los sponsors, que son los que me permiten a mí como speaker y a ustedes como participantes tener este entorno donde compartir conocimiento. Y ya de movida tengo mucho para comentar, así que entremos directamente en el conocimiento y en la información. Para empezar vamos a hablar de los modos de conexión, es decir, cómo son las diferentes opciones que ustedes tienen como desarrolladores o creadores de aplicaciones para conectarse con sus servicios de Cosmos DB utilizando los SDKs o las librerías de cliente. Pero justo antes de ir al detalle, demos un par de pasos hacia atrás para refrescar cómo es la topología de un servicio como Cosmos DB. En Cosmos DB ustedes crean contenedores o colecciones donde almacenan documentos. Estos contenedores tienen una partition key o clave de partición que a ustedes les va a permitir agrupar documentos que tengan algún tipo de afinidad. Cuando ustedes persisten estos documentos en Cosmos DB, lo que sucede es que este documento o esta información queda guardado en una partición física. Esta partición física es representada por lo que denominamos como 4 réplicas.
que son 4 máquinas totalmente independientes entre sí, donde en cada una de las 4 existe una copia exacta de ese documento que ustedes están guardando. Entonces, con esto generamos una alta disponibilidad local en esa región de Azure. Pero a su vez, si ustedes a su cuenta le agregan múltiples regiones, digamos, de replicación, esta partición física que se encontraba en una región, a su vez es georreplicada automáticamente y sin que ustedes tengan que hacer absolutamente nada en las otras regiones de Azure que tengan disponibles. Entonces su información, ese documentito que guardaron en una región, que a su vez dentro de esa región está replicado en 4 máquinas, también es automáticamente replicado en cualquiera de las otras regiones donde tengan la cuenta. Y eso sin que ustedes tengan que mediar digamos, o realizar ningún tipo de operación para que suceda. Ahora bien, ahora que sabemos un poco de cómo era, o refrescamos un poco la topología del servicio, sabemos que estas réplicas están corriendo en unas máquinas de Azure, en esos inmensos data centers, y delante de estas réplicas existe una API REST. ¿Sí? Como tantos otros servicios de Azure, hay una API REST contra la que ustedes pueden programar sus aplicaciones, que pueden ser utilizando las librerías o SDKs. A partir de ahora voy a decir SDKs, pero son sinónimos, los SDKs de Cosmos DB y los diferentes lenguajes como .NET, Java, Python, Node.js, o también podrían digamos, programar su propia cliente de API REST utilizando HTTP normal e interactuar con el servicio. Delante o detrás de esta API REST existe un componente que llamamos Gateway. Gateway está compuesto por un gran número de máquinas que responde todas estas solicitudes que nosotros enviamos al servicio. Solicitudes como obtener información de la cuenta, cuál es la topología, la consistencia, informaciones de ruteo de la cuenta, y crear bases de datos, crear colecciones u operaciones de tipo que se denomina plano de datos o data plane, que es guardar un documento o leer un documento o ejecutar una consulta. Eso es un poco lo que hace Gateway, ¿no? Está un poco como un intermediario entre su aplicación y las réplicas. Ahora bien, esto nos da el puntapié para introducir al primer modo de conexión que ustedes pueden elegir cuando se conectan, que es el denominado modo Gateway, que como su nombre lo indica, lo que hace es que su aplicación, a través del SDK de Cosmos DB, se conecte al Gateway para ejecutar las operaciones. Se conecta a través del protocolo HTTP. Y lo que va a hacer Gateway, como las réplicas del servicio hablan, entre comillas, en protocolo TCP, lo que va a hacer Gateway es crear todas las conexiones TCP requeridas para que la operación que ustedes quieren ejecutar sobre el servicio se complete. Una vez que la operación se completa, Gateway recibe la respuesta y se las devuelve a ustedes, a su aplicación que la invocó a través del protocolo HTTP. El otro modo de conexión es el modo directo o Direct Mode, que como su nombre lo indica, hace que su aplicación se conecte directamente utilizando el protocolo TCP con las réplicas, directamente a las particiones sin mediar por el gateway. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos grandes modos de conexiones? Obviamente, Gateway utiliza el protocolo HTTP, el modo directo utiliza el protocolo TCP. Gateway, al utilizar el protocolo HTTP, es más compatible con entornos empresariales donde quizás ustedes están corriendo la aplicación y está detrás de firewalls o proxies o VPNs o tienen una limitación en cuanto a las URLs o los endpoints a los cuales se pueden conectar o limitaciones en cuanto a los puertos. Como utiliza HTTP, utiliza el puerto 443 para conectarse. El número de conexiones que utiliza va a ser mucho menor para ejecutar las operaciones, pero el punto, digamos, la contra que tiene eso es que la latencia operativa va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor? Porque tenemos este componente, este gateway, en el medio. Que obviamente nos lleva a cuál es el pro del modo directo, es que la latencia operativa que tenemos al interactuar directamente con las réplicas es muy baja. Y esta baja latencia está respaldada por un SLA. Un SLA es básicamente el contrato, por así decirlo, que ustedes adquieren cuando adquieren el servicio. Entonces, en el 99,999% del tiempo, ustedes saben que si están trabajando en modo directo, la latencia está asegurada. Por otro lado, ¿cuál es una de las contras que tiene el modo directo? Bueno, como se conecta directamente a las réplicas, utiliza un espectro de puertos mayor que el modo gateway y el volumen de conexiones que puede llegar a establecer es mayor que el modo gateway. Obviamente son dos modos que uno tiene que poner en la balanza para ver cuál es el que, digamos,
actúa mejor en el entorno donde estamos ejecutando. En líneas generales, están corriendo sus aplicaciones en Azure. Por lo general, la recomendación es siempre usar el modo directo o Direct Mode. Habiendo entendido estas dos grandes configuraciones o modos de conexión, veamos en líneas generales qué sucede cuando ustedes crean su cliente utilizando los SDKs, le pasan la cadena de conexión e intentan ejecutar esa primera operación, ¿no? Intentan llamar a create item o crear el documento por primera vez. ¿Qué hace el cliente? Lo primero que hace es realizar un conjunto de solicitudes al gateway y preguntarle ¿qué cuenta es? ¿Existe la cuenta? ¿Cuál es la consistencia de la cuenta? ¿En qué regiones? ¿Cuál es la topología de esta cuenta a la cual me intento conectar? ¿Cuál es la información del contenedor o la colección donde yo quiero guardar este documento? ¿Cuál es su partition key o su clave de partición? Y finalmente, ¿cuáles son las direcciones TCP de las particiones a las cuales este contenedor se encuentra desplegado? Una vez que consiguió toda esta información del gateway, guarda esta información en un caché en memoria interno. Y luego abre la conexión TCP a la réplica y se encarga de enviar la operación. Cuando viene una segunda operación, sobre la misma instancia del SDK que yo acabo de utilizar, toda esta información acerca de la cuenta, el ruteo, el contenedor, eso ya lo tenemos en el caché. Entonces lo único que tiene que hacer el SDK es, reutilizando la misma conexión TCP que tenía abierta, envía la operación y obtiene la respuesta. Si, por otro lado, la operación tuviese que conectarse a una partición diferente para poder ser siendo ejecutada, porque el tema es que cómo define, cómo divide qué partición tiene que enviar por el partition key. Se aplica un algoritmo de hashing sobre el partition key de ese documento en particular y se decide a qué partición física hay que enviar la solicitud. Entonces lo que hace el cliente simplemente es abrir una otra conexión a la otra partición y enviar la solicitud. Es por esto que el modo directo puede llegar a tener más conexiones que el modo gateway porque estamos estableciendo conexiones a las diferentes réplicas en las diferentes particiones a medida que interactuamos con el servicio. Eso fue, digamos, un pantallazo de cómo funciona el SDK en líneas generales, pero lamentablemente no siempre es todo color de rosa y el objetivo principal de esta charla es ver cuáles son los principales problemas o los problemas más comunes que tenemos interactuando con el servicio, cuáles son las mejores prácticas que deberíamos seguir para evitarlos y cuáles son las herramientas que tenemos para poder diagnosticar y evaluar qué está sucediendo en ciertas circunstancias. Y hablando de diagnosticar, lo primero que tenemos que entender es que tanto los SDKs de Java como de .NET, como de los diferentes lenguajes, exponen unos ciertos diagnósticos, ¿sí? Que en líneas generales contienen 3 datos muy importantes. El primer dato que contienen es cuáles son las regiones de Azure que para esta operación en particular fueron contactadas. Este dato vamos a ver por qué es importante luego, pero hay que entender que podemos obtener este dato a través de los diagnósticos que están disponibles en cada operación. Y estos diagnósticos están disponibles tanto en operaciones completadas exitosamente como cuando hay una excepción. Entonces sabemos qué regiones de Azure fueron contactadas, cuál fue el tiempo end-to-end o punta a punta que esta operación en particular demoró, y finalmente tenemos un método, toString, que lo que hace es devolvernos en líneas, digamos, en detalle, exactamente cuáles fueron los diagnósticos completos que incluyen cuál fue el tiempo completo que se dedicó del lado del cliente y del lado del servidor en cada paso de la interacción de esta operación. Por ejemplo, si yo quiero guardar un documento, ese documento yo lo tengo en algún tipo de objeto. Ese objeto tiene que ser serializado en un conjunto de bytes para ser enviados en el network. Entonces, también medimos el tiempo que se tomó en la serialización, el tiempo en apertura de conexiones. Un montón de cosas van a estar incluidos en los diagnósticos que nos van a ayudar en el futuro para ver qué pasó o cuál es el inconveniente que estamos teniendo. Y como está en .NET, también están en Java, obviamente. Cada lenguaje tiene sus particularidades, pero lo importante es que esta información, las regiones contactadas, la duración y los diagnósticos que nos van a ayudar a entender cuál es el problema que estamos teniendo, están disponibles en los diferentes lenguajes. Ahora, estos problemas o potenciales circunstancias que nos pueden llegar a suceder, las vamos a dividir en 2 grandes grupos.
Por un lado, problemas en el cliente, en el entorno donde está siendo ejecutada la aplicación. El primero, muy común, alta latencia. ¿Cuál es el caso más común de alta latencia? Lo que se denomina como un cold start, que es, yo acabo de crear mi cliente y, como vimos anteriormente en el diagrama anterior, para poder realizar la primera operación es indispensable que el cliente obtenga un conjunto de información del gateway. Este conjunto de información, ¿cómo lo obtiene? A través de requests. Entonces, si medimos la latencia de la primera operación que un cliente fresco, por así decirlo, digamos, toma, siempre va a ser más alta que las siguientes, porque las siguientes sabemos que utilizan los caches. Entonces, cuando levantamos un cliente por primera vez, sabemos que ese primer request puede tener alta latencia. ¿Cómo lo solucionamos? En líneas generales, muchos clientes lo que hacen es hacer un denominado request fantasma. Cuando se levanta la aplicación, hacen un request que puede ser leer un documento que no existe, no importa, pero la idea es que, digamos, calentemos o capturemos esta información necesaria para que el primer request que se encuentre en el flujo principal de negocio no experimente alta latencia. Si no podemos hacer ese tipo de inicialización, simplemente saber que ese primer request va a tener latencia un poquito más alta y entender por qué lo es. La segunda causa más común de alta latencia es una mala configuración regional. Imaginemos que tenemos esta cuenta de Cosmos DB replicada en 2 regiones, ¿no? Y como estamos configurando una arquitectura georreplicada, sí vamos a tener nuestra aplicación duplicada en múltiples regiones de Azure. En este caso, región 1, región 2. Entonces, ¿qué particularidad tienen las cuentas de Cosmos DB? Es que hay una de las regiones que es la denominada región primaria o región hub. Entonces, si los clientes, cuando lo creamos, no configuramos absolutamente nada, solo le pasamos la cadena de conexión y no definimos ninguna preferencia regional, los clientes siempre se conectan a la región principal. Entonces, en este caso, que desplegué mi aplicación en la región 1 y la región 2, si no definí la preferencia regional, la latencia de la región 1 va a ser fantástica porque va a estar colocalizada con la región primaria de mi cuenta de Cosmos DB, pero la latencia de la región 2 va a ser más alta. ¿Por qué es más alta? Y porque es obvio, estamos hablando de 2 regiones de Azure diferentes, existe una distancia física, la latencia en el cable va a ser mayor. En los diagnósticos que se exponen en los SDKs, también lo podemos ver porque va a haber un nodito. Los diagnósticos son en JSON, así que va a haber un nodo que va a mostrar cuáles son las interacciones del SDK con el network y va a mostrar, por ejemplo, que la latencia o la duración de ese request en el network fue, por ejemplo, 1638 milisegundos en este ejemplo, pero puede ser cualquier número, pero lo importante es que si tenemos alta latencia y vemos que acá en los diagnósticos la duración en el network es muy alta, es muy probable que esta sea una de las causas. ¿Cómo lo solucionamos? Cuando inicializamos el cliente, hay un dato muy importante que en .NET se llama Application Region, esa es una de las formas que tenemos, definiendo en qué región de Azure esta aplicación se está ejecutando. Lo que va a hacer el SDK, en este caso está definiendo, por ejemplo, la Application Region como WestUS, es conectarse a WestUS, a la réplica de Cosmos DB en WestUS, si es que hay una, y si no, conectarse a la que se encuentre más cercana geográficamente a WestUS. La idea de Application Region es que ustedes le digan al SDK, esta aplicación está desplegada en la región WestUS. Si ustedes están copiando y desplegando muchas regiones, la configuran, hacen que la Application Region sea variante en base al entorno y le configurarán la aplicación correspondiente a donde está corriendo esa aplicación. Otra forma de configurar la preferencia regional es a través de una lista de preferencias en la cual pueden poner varias regiones con el orden de preferencia. Esto le dice al cliente, mira, yo me quiero conectar a WestUS, pero si WestUS no llega a estar disponible, conéctate, por ejemplo, a CentralUS. Entonces pueden definir la lista y el orden que ustedes quieran. Lo mismo, de vuelta con algunas diferencias de lenguaje, propias del lenguaje, está también disponible en los otros SDKs de, por ejemplo, Java. El otro punto importante o común cuando estamos hablando de alta latencia son los reintentos. Hay ciertos códigos de error de Cosmos DB que le indican al SDK que tienen que reintentar esa operación. El más común de todos es el 429, que le indica al cliente la carga de trabajo, el volumen operacional que vos estás intentando mandarme, sobrepasa la capacidad aprovisionada que tengo yo. Entonces, ¿qué le dice el servicio? Bueno, 429 que hace que el cliente reintente la operación. En el caso de este ejemplo, la aplicación mandó una operación, el servicio contestó 429,
el SDK reintentó, el servicio devolvió 429 otra vez, el SDK reintentó, y finalmente eso tuvo éxito. Del lado de la aplicación, esto se ve como alta latencia, porque es una operación que demoró más de lo que a mí me hubiese gustado. Pero entonces, si abrimos los diagnósticos, podemos ver que como tenemos grabadas todas las interacciones que tuvimos en el network contra el servicio, vamos a poder ver que hubo varios reintentos porque hubo varios respuestas con estado too many requests, que es 429, y finalmente hubo un OK. Entonces, esto nos da el puntapié para decir, OK, el problema que estamos teniendo y por qué la aplicación tiene alta latencia es porque estamos sobrepasando la capacidad. ¿Cómo lo solucionamos? O aumentamos la capacidad o disminuimos la carga, ¿sí? Una de las dos opciones tenemos que tomar porque evidentemente, nos estamos sobrepasando. CommoDB tiene algunas capacidades de autoscale que podemos habilitar en caso de que el volumen operacional nuestro sea, tenga picos, haya momentos en los cuales sube, entonces el autoscale de CommoDB se puede ajustar automáticamente y cuando baja, baja, siempre para mantener nuestros costos alineados con nuestro uso. Y el otro problema más común que puede surgir son timeouts. Timeouts, ¿por qué? Porque tenemos conexiones HTTP o tenemos conexiones TCP y estos requests que salen de mi máquina, de mi entorno, viajan por un cablecito. Ese cablecito, o muchos cablecitos, eventualmente van a llegar a su destino, pero siempre puede haber alguna intermitencia, siempre puede haber una falla de hardware o de software que impida que esos requests lleguen. Entonces yo cuando construyo mis aplicaciones tienen que ser resilientes a fallos de tipo timeout. ¿Por qué? Porque, esto va a suceder, puede suceder. Y la idea es que yo pueda prever esos fallos y no que un timeout me tire abajo la aplicación completa. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las diferentes estrategias de reintento que podemos utilizar, pero la idea es, hagamos la idea de que los timeouts van a pasar. Ahora, lo importante es identificar cuándo el volumen de timeouts está superando lo esperable, ¿no? Una cosa es tener un timeout en una hora, 2 timeouts, pero si estamos teniendo el 10, el 20, el 50% de las operaciones con timeouts, algo evidentemente está pasando. Ahora, ¿cómo investigamos qué está pasando? Empecemos como estamos dentro del subgrupo de problemas del cliente, ¿cuáles son las causas más probables de que haya problemas de timeout en el cliente? O tenemos problemas de CPU, o tenemos límites o limitaciones en lo que es conectividad. ¿Por qué CPU es importante? Porque el SDK lo que hace es agarrar una operación, intentar ponerla en el cable y que eso vaya. Si el CPU está teniendo problemas, está, digamos, al 100% o tenemos algún problema de recursos, ese request no va a poder ser procesado por la capa de comunicación lo suficientemente rápido y el SDK lo va a tomar como un timeout, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar el CPU y si estos timeouts son de CPU? Muy fácil. Si estamos corriendo sobre Azure, en líneas generales siempre, si estamos corriendo sobre Azure VMs o Azure App Service o cualquier servicio, Kubernetes, como mencionaba Leo antes, tenemos acceso a métricas. Y estas métricas en líneas generales nos permiten ver qué está pasando con el CPU. Entonces, si tenemos acceso a las métricas, siempre midamos el CPU máximo, no el average, no la media. Veamos qué está pasando con el CPU máximo. ¿Por qué? Porque la media tiende a esconder picos. Y cuando hablamos de conectividad TCP, es muy importante los picos. Entonces, vemos las métricas, nos fijamos si hay picos de CPU en los momentos o durante el rango de tiempo que tuvimos timeouts. Si machean, entonces ya sabemos cuál es el problema. Tenemos picos de CPU. ¿Cómo lo vemos en los diagnósticos? En los diagnósticos tenemos, los SDKs toman lecturas de CPU cada 10 segundos automáticamente. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el primer caso que estamos viendo en pantalla, donde tenemos un CPU del 100%, entre el 70 y el 100% durante la duración de esta operación. Y si esto fue un timeout, ya sabemos por qué fue la causa. Tenemos algún problema de exceso de CPU. El otro caso que se suele dar en .NET es algo que se llama Thread Starvation, que es, en aplicaciones que son asincrónicas, si tenemos algún tipo de deadlock o estamos bloqueando threads, muy comúnmente llamando métodos que bloquean threads sobre llamadas asincrónicas, el problema que vamos a tener es que quizás las mediciones de CPU no son altas. Como en este ejemplo, 5, 17% es relativamente bajo.
pero si vemos que el tiempo en las mediciones no es exactamente 10 segundos, como en este caso, periodos random de tiempo, eso indica que tenemos thread starvation. ¿Cómo se soluciona? Y verificando si no estamos bloqueando threads, si estamos haciendo async await completamente en todas las interacciones con los SDKs. En el caso de alto CPU, ¿cómo se soluciona? Y investigamos cuál es la fuente, cuál es el causante del alto CPU. Podemos tomar algún tipo de dump de la aplicación que esté corriendo para analizar cuál puede ser la fuente. Una de las fuentes más comunes es: estoy realizando un alto volumen de operaciones sobre una máquina muy pequeña. Entonces, en esos casos, se puede, digamos, agrandar, escalar la máquina a una máquina más grande o reducir el volumen de operaciones para que se ajuste a lo que yo puedo procesar. El otro problema muy común con timeouts en el lado del cliente son problemas de conexión o de conectividad. ¿Cómo lo vemos en los diagnósticos? Hay unos transport exceptions o excepciones de la capa de transporte con diferentes códigos. Estos códigos suelen mapear los códigos del protocolo TCP, y lo que nos van a indicar nosotros es qué está pasando cuando intentamos conectarnos. Entonces, si estamos viendo timeouts, lo primero que investigamos son CPU. CPU está todo bien, no tenemos ninguna evidencia que haya problema de CPU, y empezamos a ver transport exceptions, entonces está indicando que algo está pasando con la capa de conectividad del entorno. ¿Qué puede ser eso? Y hay una lista de razones. La primera y muy común es que no estemos usando la instancia del cliente como un singleton. ¿Por qué es importante esto? Primero, ¿qué es un singleton? Bueno, singleton es un patrón en donde nosotros mantenemos y nos aseguramos de tener una sola instancia de ese objeto, en este caso el cliente del SDK, a lo largo de toda la vida de esa aplicación. Hay algunos frameworks de inyección de dependencia que nos faciliten esta tarea. Si no, digamos, podemos utilizar cualquiera de los patrones de programación que generen instancias singleton, pero lo importante es que siempre tengamos el cliente del SDK como una sola instancia. ¿Por qué? Porque cada cliente que se crea mantiene sus conexiones. Si yo estoy creando un cliente cada vez que quiero hacer una operación, cada cliente va a tener sus conexiones, y eso va a empezar a sumar conexiones abiertas. En Azure, en los diferentes servicios, cada máquina, cada nivel de máquina, tiene un límite de conexiones diferentes. Entonces, ¿qué puede pasar? De que yo empiece a crear clientes y clientes y clientes, y en algún momento llegue al límite de conexiones abiertas que a mí me permite ese nivel de máquina. Cuando llego al límite, cualquier conexión nueva que quiera abrir va a generar timeouts, que va a ser los timeouts que estamos viendo como excepciones de transporte. Entonces, es importante siempre tener el cliente como un singleton. Ahora, hay algunas instancias o servicios de Azure donde el límite de conexiones es muy bajo. Por ejemplo, Azure Functions en Consumption Plan suele tener límite de bajo de conexiones. En ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo solucionamos? Cambiamos el cliente al modo de conexión gateway, con eso reducimos la cantidad de conexiones y no vamos a tener más problemas de timeouts. Si efectivamente queremos seguir utilizando el modo TCP o el modo directo, hay varias opciones de configuración del cliente donde el idle connection timeout es el más importante, que lo que van a hacer es, como el cliente por defecto mantiene las conexiones TCP abiertas siempre, como para que cualquier operación que venga se resuelva lo más rápido posible, a veces nuestras aplicaciones no tienen carga constante, no es que todo el tiempo están mandando operaciones. Definiendo un timeout para conexiones idle, ¿sí? Lo que hace el cliente es, si detecta que en ese tiempo que estamos especificando no hubo actividad en alguna conexión TCP, la cierra. Entonces, si tenemos escenarios donde no usamos frecuentemente el cliente o la carga no suele ser muy grande, quizás tenemos mucha carga durante el día, pero poca carga durante la noche, podemos utilizar estas configuraciones para disminuir el volumen de conexiones que estamos utilizando. Y finalmente, quiero repetirlo primero porque es lo más común que suele suceder. Por favor, verifiquen que tengan los clientes como singleton. Ahora, como vimos algunos problemas en el cliente, también a veces hay problemas en el servicio, ¿no? Nada es infalible, todo puede fallar, como decía un ilusionista argentino muy conocido. Ahora, volviendo al primer caso de alta latencia, ¿cómo diagnosticamos alta latencia en el servicio? Tenemos diferentes herramientas. Una es de vuelta a los diagnósticos. Los diagnósticos que hacen, además de grabar todo lo que sucede del lado del cliente, bueno, graban la información de los requests que van en el cable, en el network, hasta el servicio. ¿Y qué graban de eso? Bueno,
Ya vimos que graban cuánto duró ese request, pero también graban cuál fue la latencia que esta operación tardó en el servicio en sí. Entonces, si vemos, por ejemplo, que un request tardó 305 milisegundos, ¿no? Pero cuando abrimos los diagnósticos, vemos que la latencia en el servicio fue de 300, y evidentemente el problema no es ni en mi máquina, ni es en el transporte, ni es en el network que va desde mi máquina hasta el servicio. Es evidentemente algo está pasando en el servicio que la latencia de esa operación fue más alta de la esperada. Esta misma métrica de latencia de servicio no solo está disponible en los diagnósticos del SDK, pero también está disponible en las métricas que ustedes tienen a nivel de cuenta. Métricas que pueden acceder a través del portal de Azure o programáticamente a través de un servicio llamado Azure Monitor. Pero la idea es que esta visualización de cuál es la latencia la pueden tener de diferentes lados y hasta podrían construir alertas cuando las métricas de la cuenta empiezan a dar quizás un pico alto. ¿Sí? Esto lo pueden construir tanto desde el cliente a través de leyendo la información que viene en los SDKs o a través de las alertas del servicio. ¿Qué pasa cuando hay este tipo de incrementos en la latencia? Y lo más recomendable es ticket de soporte, porque no hay mucho que nosotros podamos hacer desde el cliente para solucionar un problema de latencia en el servidor. ¿Es común que suceda esto? No, pero lo ideal es que tengamos el conocimiento suficiente como para diagnosticarlo, saber que el problema no es nuestro, no es de nuestra aplicación o de nuestro entorno, sino que algo está pasando en el servicio. Y luego, ¿qué puede pasar con, por qué la alta latencia también puede traer timeouts? Y porque los clientes, como todas conexiones que se abren y se mandan requests, esperan un tiempo determinado. Y cuando la latencia del servicio para resolver esa operación supera este tiempo que los clientes esperan, hay un timeout. Entonces también podemos ver timeouts en el cliente donde la fuente del problema no es el cliente en sí o el entorno del cliente, ni siquiera es el cable o la conexión, sino que es la alta latencia del servicio. Entonces, en estos casos donde hay alta latencia del servicio, lo ideal es contactar al soporte para ver qué está pasando en la cuenta, porque no hay mucho que podamos solucionar desde el cliente, pero por lo menos sabemos qué está pasando. Ahora bien, como mencionamos antes sobre los 429 y los reintentos y estrategias de reintentar en la aplicación, veamos primero cuáles son el universo de posibles errores y si estos errores es recomendable reintentarlos en el cliente o no. El primero es el código 400, bad request. No es recomendable, a ver, reintentarlo no soluciona nada porque lo que nos está diciendo es, lo que me estás mandando, esto no es un payload válido. Capaz el JSON está incorrecto, no es JSON, o tiene algún atributo incorrecto. Tenemos, digamos, hay alguna documentación oficial que está disponible donde listamos todos los posibles errores para ayudar a los usuarios a diagnosticar por qué están teniendo este 400. 401, el método de autenticación es inválido, ¿sí? Las keys son inválidas, o la cadena de conexión es inválida. Reintentar no tiene sentido porque lo que está pasando es que no nos estamos pudiendo autenticar. 403 significa que este request, esta operación, fue bloqueada por reglas de firewall en la propia cuenta de Cosmos DB. Nosotros en Cosmos DB podemos configurar una cuenta con field de firewall por IPs, podemos configurar filtros por virtual networks o filtros más avanzados como private links. Cuando recibimos un 403 significa que el origen está bloqueado y no está dentro de ese subconjunto de redes autorizadas. ¿Por qué puse que es quizás conveniente reintentar? Porque en escenarios donde yo estoy constantemente cambiando las reglas de acceso, cuando yo cambio una regla de acceso en la cuenta, puede tardar hasta 15 minutos en aplicar. Entonces, si yo envisiono que mi aplicación va a ejecutarse contra una cuenta en donde va a haber alguien que va a estar cambiando constantemente las políticas de acceso o las reglas de firewall, podría llegar a agregar algún tipo de reintento en la capa de la aplicación para cuando reciba un 403, porque sé que es factible que alguien esté cambiando, entonces es factible que temporalmente esté recibiendo un 403 y reintentar la solución. 404, el recurso no existe, no hay mucho más que hacer. 408 es un timeout, las razones son todas las que vimos anteriormente. El SDK ya reintenta localmente, o sea, dentro de la instancia del cliente se reintenta automáticamente. Si los reintentos fallan, entonces ustedes reciben el timeout. Cuando reciben el timeout en la capa de la aplicación, ustedes pueden
utilizar cualquier tipo de framework de reintentos o código propietario para reintentar. La recomendación es todo lo que son lecturas, ¿sí? Una operación de lectura, leer un documento, ejecutar una consulta, las pueden reintentar sin ningún tipo de problemas. La cantidad de veces que ustedes consideren necesario, y aún así es recomendable porque, como les mencioné anteriormente, los timeouts pueden suceder, ¿sí? Puede haber timeouts, puede haber fallas en el cable, siempre sería conveniente que tengamos una estrategia de timeouts, de reintento de timeouts en nuestra aplicación. Ahora, cuando la operación es de escritura, conviene reintentar y puede ser que sí, pero el tema es que el SDK no reintenta porque cuando recibe un timeout en una operación de escritura, yo como el SDK no puedo estar seguro si ese timeout fue porque la operación nunca llegó al servicio o llegó al servicio y la respuesta del servicio yo nunca la recibí. Entonces, ante ese desconocido, el SDK no reintenta. Entonces, ustedes pueden reintentar, pueden elegir reintentar, pero si reintentan puede haber dos posibles resultados. Uno es, evidentemente, el reintento fue correcto, el documento se creó o la operación de escritura se concluyó, porque el timeout fue porque el backend nunca recibió mi solicitud. Pero también puedo recibir un conflicto, un 409. ¿Por qué? Porque el backend en realidad ya había recibido mi operación y cuando yo reintenté, el documento, por ejemplo, ya fue creado. Entonces, recibí el 409. El 409, entonces, ¿qué me dice? Que el documento que yo quiero crear ya existe. ¿Vale reintentar o tiene sentido reintentar? No. El 412 se utiliza cuando estoy utilizando concurrencia optimista o optimistic concurrency. ¿Qué significa concurrencia optimista? Es cuando hay un patrón que es yo leo un documento, aplico algún tipo de modificación de los atributos localmente y después ejecuto una operación de actualización, pasándole un dato muy particular que se llama el ITAG del documento que acabo de leer. ¿Para qué se utiliza este patrón? Para cuando tengo aplicaciones que están concurrentemente intentando modificar el mismo documento. Entonces el backend en ese momento, si detecta una operación concurrente modificando exactamente el mismo documento, nos va a devolver un 412 y en nuestra aplicación lo correcto sería que volvamos a leer el documento, volvamos a aplicar la modificación local y volvamos a ejecutar la actualización con el nuevo ITAG que recibimos de la lectura. Código de error 413 no es reintentable, significa que el tamaño del documento excede lo que se puede almacenar en Cosmos DB, que son 2 megas. 429, aprovisionamiento excedido. Los SDK, como dije antes, reintentan automáticamente. Vale la pena que ustedes agreguen reintentos por sobre el SDK. Si no hay ningún problema, pueden agregar la cantidad de reintentos en 429 que quieran. 449, muy similar a 429, pero se da solamente en el caso en que haya múltiples operaciones de escritura sobre el mismo documento. ¿Vale la pena reintentar? Sí, sin ningún problema. El error 500, el bendito error 500, no es reintentado por el SDK. No existe una recomendación oficial. Hay gente que reintenta una sola vez. El problema del 500 es que no se sabe qué pasó. No sabemos la naturaleza de por qué hubo un 500. Es un error que levanta una alerta en el servicio. En el caso que ustedes lo reciban, pueden, si quieren, poner un solo reintento. En los casos de que ese 500 sea temporario, pero en líneas generales, como no se sabe muy bien qué pasó, por eso no hay reintentos de la capa del SDK. Y el último es el 503, o Service Unavailable. ¿Qué significa? Que el cliente del SDK tuvo un montón de timeouts y reintentó y falló. Y cuando falló, levantó el 503 al cliente, a la capa de usuarios. ¿Ustedes pueden reintentar? Sí, pueden reintentar y la recomendación es la misma que para los timeouts. ¿Sí? No hay ningún problema con que reintentes para lecturas y escrituras pueden llegar a generar un conflicto si es que ya fue recibido en el backend. Ahora, el último punto muy importante es cuando ustedes están construyendo arquitecturas georreplicadas es entender cómo funciona el SDK ante movimientos de las regiones o fallas. El caso más común es, imagínense que yo tengo mi cuenta georreplicada en la región A, B y C. Y yo, siguiendo las buenas prácticas, levanté mi cliente y configuré una preferencia regional, regiones A, C y B. ¿Sí? Entonces mi cliente se levanta y empieza a interactuar con la región A. ¿Sí? Manda escrituras, manda lecturas, sin ningún problema. Ahora, alguien va al portal de Azure y quita la región A de la cuenta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo reacciona el cliente?
hay dos posibles opciones. Una es, si el cliente tenía algún request, alguna operación en curso, en el momento que alguien le da bajar la región, el servicio le va a devolver un código de error 403 con subestado 1008, que lo que hace el SDK es entender que esa región está siendo dada de baja y no está disponible, y va a reaccionar. Otro posible problema que puede llegar a tener es errores de DNS. ¿Por qué? Porque una vez que se completó la bajada de la región, los DNS de esa región no existen más, entonces el SDK no va a poder resolver los DNS para conectarse. Esto obviamente pasa si la operación vino mucho después de que la región completó su bajada o fue removida completamente. En ambos casos, ¿qué hace el SDK? Se contacta con el gateway, hace un request al gateway, le dice, ¿cuál es? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la nueva topología de la cuenta? En este caso, sabemos ahora que tiene solamente las regiones B y C, y como el cliente tiene la preferencia regional ACB, C está por encima de B, entonces el cliente se va a conectar a C. Y a partir de ese momento va a mandar todas las operaciones actuales y futuras a la región C. Y este movimiento de recibir un error, conectarse con el gateway y reintentar la operación queda grabado en los diagnósticos. Entonces, por eso es importante, si tenemos de repente una operación que, digamos, que tuvo más latencia y a partir de ese momento vemos que las operaciones del SDK empiezan a ir a otra región, es porque algún movimiento regional pasó y todo eso quedó guardado en los diagnósticos y es útil para poder diagnosticar. Ahora, una vez que sucede esto, que el SDK pasó o cambió de región, automáticamente, sin que ustedes tengan que hacer absolutamente nada ni reiniciar su aplicación, esto es todo automático, hay un task, un proceso de background que se ejecuta cada 5 minutos, que lo que hace es preguntarle a Gateway cuál es la topología, cuál es la topología. Entonces, de esta manera, cualquier cambio de topología, como por ejemplo agregar de vuelta a la región A, el SDK se entera en un plazo máximo de 5 minutos. Entonces, una vez que el SDK se entera, por ejemplo, de que la región A ahora está nuevamente disponible porque la persona que la sacó ahora la volvió a agregar, lo que hace el SDK es entender que como en la preferencia regional A está antes que C, ya está ahora disponible, vuelca todo el tráfico de vuelta a. ¿Por qué? Porque intenta respetar la preferencia regional que ustedes pusieron cuando configuraron y levantaron el cliente. Y esto lo hace automáticamente. Lo mismo sucede, en este caso, si el agregado o el quitado de la región no lo hicieron ustedes, sino que se cayó la región de Azure. Si la región de Azure se llega a caer, la reacción del SDK es exactamente lo mismo, ¿sí? Se detecta la falla regional, automáticamente el SDK cambia a la siguiente región. ¿Cuál es la siguiente región? La que ustedes hayan definido en la preferencia regional. Si no definen ninguna en la preferencia regional, el SDK se va a conectar a la segunda región que figure en la información de la cuenta. Por eso siempre es importante definir la preferencia regional para ustedes tener el control de cuál es la región a la cual el SDK va a intentar acceder. Otra particularidad que tiene o otro escenario que puede suceder es el cambio de la región de escritura. Ustedes las cuentas de Cosmos DB la pueden crear con una sola región de escritura y el resto de lectura, o todas las regiones de escritura y lectura. En el caso de que sea, en el primer caso donde hay una sola región de escritura, por lo general el SDK, ¿qué hace? La región de escritura es la única a la cual va a mandar escrituras, y la región de lectura puede ser cualquiera de la preferencia regional. Ahora imaginémonos en este caso que yo tengo A como la región de escritura y estoy leyendo de A también porque es la primera en mi preferencia regional. Si yo voy al portal de Azure y cambio la región de escritura, hay una opción de cambiar la región de escritura y la cambio a B, el cliente cuando intente mandar una operación de escritura a A, el servicio le va a devolver un código de error 403 con subestado 3 que le dice, esta región no es más de escritura. ¿Qué hace el SDK? Contacta con el gateway y le pregunta, ¿cuál es la nueva región de escritura? Y el gateway le va a decir, es la B. Ok, lo que hace el SDK es automáticamente reintentar esa misma operación que acaba de fallar en la región B y esa operación concluye. Y a partir de ese momento, todas las operaciones de escritura empiezan a ir a la región B de forma automática sin que ustedes tengan que mediar nada, mediar ninguna operación ni cambio programático. Pero las operaciones de lectura, como la región A, sigue estando disponible, y su preferencia regional dice que A está antes que C y antes que B, las va a seguir sirviendo de A.
El otro caso que puede suceder, donde el SDK va a contactarse con múltiples regiones, es con consistencia de sesión. Sabemos que CosmosDB tiene 5 niveles de consistencia. Hay uno de ellos que es sesión. ¿Qué nos dice? Que el cliente siempre tiene que poder leer sus propias escrituras. Entonces, si yo tengo que poder siempre leer mis propias escrituras y además sé que CosmosDB georreplica automáticamente los documentos de una región a otra, pero también sé que no puedo georreplicar más rápido que la velocidad de la luz, por lo menos hasta ahora. ¿Qué puede pasar? De que mi cliente guarde un documento en la región B, genere un identificador de transacción, esa transacción se devuelve al cliente como algo denominado el session token o token de sesión que dice, este cliente tiene sesión 2, por ejemplo, ¿no? Yo pongo un número 2, pero en este caso, digamos, el identificador es mucho más complejo, pero para simplificar, digamos, tengo la sesión 2. Pero en la región A, todavía esa operación no se georreplicó y sigue en la sesión 1 o el nivel de transacción 1. Si mi cliente intenta leer ese documento de la región A le va a decir, no, yo no llegué todavía a recibir la georreplicación de esta transacción, le devuelve un código de error 404 con subestado 1002, que hace que el cliente, solo por esta operación, la reintente en la región original, de manera tal de mantener la consistencia de sesión donde el cliente siempre tiene que poder leer sus propias escrituras. Después de esto, si hay otra lectura, siempre va a ser servida de la región a menos que de vuelta puede llegar a haber alguna latencia en la georreplicación o hay una gran distancia entre las regiones en donde el cliente va automáticamente también reintentar de vuelta en la región B. Pero esto siempre funciona automático sin que ustedes tengan que mediar. Y finalmente, ¿cuál es el último caso donde ustedes pueden ver tráfico entre las regiones viniendo del SDK? Con los 503. ¿Qué son los 503? Como vimos antes, timeouts en las conexiones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, imagínense que guardo un documento en la región A y después lo quiero leer. Bueno, ese documento, esa lectura puede llegar a fallar con un 503. En el mejor de los casos, y es lo esperable, que esos 503, esos timeouts en la capa de conexión sean temporarios, que es algún blip que pasó en el network, algún problemita que se soluciona enseguida, pero que hizo que esta operación en sí fallase. Entonces, ¿qué hace el cliente automáticamente? La reintenta en la siguiente región de preferencia. Entonces, si recordamos que mi preferencia era A y después C, ¿qué hace el cliente? Automáticamente reintenta en C para leer el documento. Esa operación fue exitosa, lo pudo leer. La siguiente operación de lectura vuelve a ir a A porque es la primera preferencia regional. Pero la idea es que el cliente intenta mantener la alta disponibilidad apoyándose en que la información está siendo georreplicada en otras regiones para darle alta disponibilidad a la aplicación. Entonces, cerrando, conclusiones, ¿sí? ¿Qué se tienen que llevar de esta charla? Siempre, primero y principal, por favor, utilicen el cliente como singleton. ¿Sí? Mantengan una sola instancia del cliente, eso les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Definan la preferencia regional. Si ustedes tienen aplicaciones que ya están creadas o aplicaciones que están creando utilizando los SDKs para conectarse a CosmosDB, agreguen la preferencia regional, definan qué regiones se quieren conectar. Si están duplicando la aplicación en muchas regiones, hagan que esta preferencia regional venga por una configuración del entorno, una environment variable o un setting de la aplicación que varía en cada entorno, que cambia las regiones, pero siempre pónganla, ¿sí? Siempre defínenla, si no van a tener problemas de latencia porque va a ir siempre a la región primaria o no van a poder especificar cuál es el orden en que quieren que el SDK vaya a otras regiones cuando hay problemas de disponibilidad o problemas de conexión. Tener en cuenta que siempre puede haber timeouts, ¿sí? Eso es algo que puede pasar. Entonces, cuando definen estrategias de reintento en las operaciones, tengan en cuenta los timeouts, definen estrategias de reintento en las lecturas a través de cuando suceden timeouts, ponderen si tienen que reintentar escrituras o no, pero las lecturas por lo general siempre reintentenlas. Capturen los diagnósticos en caso de errores y cuando son, digamos, éxitos, las pueden llegar a capturar teniendo en cuenta la latencia. Es decir, hay clientes que deciden capturar todos los diagnósticos cuando la latencia operativa o la latencia de la operación superó algún umbral. ¿Por qué? Porque ellos construyen una aplicación que da servicio a alguien más y ellos tienen que poder, digamos, darle explicaciones a alguien cuando la latencia supera cierto umbral. Entonces,
pueden tener un if, un condicional que diga, si la latencia fue mayor que esto, capturemos los diagnósticos, analicémonos, contactemos al soporte de Azure y compartamos los diagnósticos. Y ellos nos van a poder ayudar a ver qué pasó, qué está pasando en nuestro entorno. Y finalmente entender cómo se comporta el cliente ante fallas regionales, ¿sí? Preparémonos porque, digamos, en el caso de que si hay una falla regional, ok, yo ya sé cómo se va a compartir, cómo se va a comportar el cliente. Es esperable que si falla una región, ok, el SDK se comporte de esta cierta manera utilizando mi preferencia regional para acceder a otras regiones. Y eso es un poco lo que quería transmitir y lo más importante. En este slide quiero que recuerden esta URL, godcosmos.com, donde hay un montón de materiales de guías de arquitectura de cómo construir aplicaciones, hasta recientemente una conferencia online que brindó el equipo de Cosmos DB en godcosmos.com/conf, donde están todas las grabaciones en caso que quieran adentrarse en detalle en algún área en particular. Y eso fue todo. Buenísimo, Mati. La verdad que, como dice Daniel acá, interesante, complejo, pero muy útil, ¿no? Sí, a ver, ¿qué pasa? La idea de la charla no era hacer un Fundamenta, porque ya tenemos Cosmos DB en Azure Fundamentas, sino justamente ir un poco más allá, ¿no? Ok, entendí el concepto básico del servicio, quiero construir mi aplicación. ¿Qué cosas debería hacer? ¿Qué buenas Exacto. prácticas debería seguir para evitarme un dolor de cabeza en el futuro, ¿no? Y estas son un poco las ideas que debería seguir. Tal cual. Igual acá también lo bueno es toda la inteligencia que tiene el cliente para resolver todos estos temas y la verdad que sí, tiene muchísima inteligencia, mucha cabeza puesta encima para poder resolvernos a los desarrolladores un montón de las cosas que están pasando por detrás sin que nosotros tengamos que ocuparnos de hacer un montón de magia ahí, ¿no? Y Mati, me Y esto gustaría... sigue. Digo, un comentario aparte. Sí, sí, dale. No, digamos, los SDK se actualizan, digamos, mensualmente, ¿no? Entonces, está bueno. Nosotros están siendo desarrollados en open source, en GitHub, digamos, es todo código libre. Y lo que hacemos es publicar todas las notas, ¿no? Todos los cambios que hay en cada versión. Y lo ideal es que siempre, digamos, nos mantengamos actualizados, a ver cuáles son las nuevas cosas que vamos agregando, porque nosotros también descubrimos escenarios que quizás antes no habíamos pensado o encontramos formas de mejorar la disponibilidad del cliente a través de, como vos bien dijiste, nuevas magias, ¿no? Pero Claro. digo, la idea es que vamos siempre mejorando mes a mes todas nuestras librerías. Buenísimo. Y acá pregunta Cristian, primero te da las gracias y pregunta si es medible el cómputo desde la funcionalidad de Diagnostics y si es así, si es relevante tenerlo en cuenta a la hora de estimar el cómputo de Cosmos DB a contratar, si es opcional. A ver, los diagnósticos que generamos del cliente no tienen ningún impacto en el servicio, ¿sí? Es el propio SDK midiendo cada interacción que tenemos y eso genera un objeto en memoria. Ahora, si yo no lo capturo, como todo objeto en .NET o en Java, si yo no lo capturo, no tiene ningún No pasa costo nada. computacional en la máquina, ¿no? Ahora, si yo lo capturo, bueno, eso va a tener alguna allocation, ¿no? El español se me escapó. Digamos, va a alocar una cantidad de memoria y eso lo voy a persistir en algún lado. Así que como costo, es el costo de alocar esa memoria para guardarlo en algún lado, en Application Insights, en donde quiera persistir esos diagnósticos. Exacto. Y una última preguntita que tenemos acá de ¿Cómo DF manejas? Ponce es ¿cómo maneja los deadlock? A ver, esa es una pregunta un poco genérica en cuanto a programación, ¿no? Mi único comentario es, hay un montón de guías. Hay una muy buena de un señor que capaz algunos conocen, se llama David Fowler, que es del equipo de .NET. Tiene una guía de programación asincrónica en .NET. Si buscan David Fowler, eh, async, lo voy a decir en español, async. Escribilo en el mensaje privado, así lo publicamos, porque yo honestamente no sé cómo se escribe, así que básicamente... Dale, mira, vamos, lo estoy pegando en nuestro chat. Dame un segundo. Ahí está. Ahí va. Bueno, entras ahí y ahí te dice básicamente qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer cuando estás en programación asincrónica en .NET, ¿sí? La más común es
el SDK es asincrónico porque tiene interacciones con el network, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y la gente agarra y llama un método asincrónico y utiliza el gran punto .wait o punto result. Sí, estoy tirando todo en español, ¿no? Pero, o hay otro que es punto getAwaiter o getAwait, punto get, bueno, no importa. Todo eso lo que hace es bloquea los threads. Si tenés eso en la aplicación, por favor, sacalo y hace que todo sea async, o sea, la llamada a la función sea async utilizando el protocolo, el keyword await. Eso es cómo eliminas deadlocks, básicamente. Exactamente. ¿Algún otro viernes nublado que esté por ahí por Redmond? En viernes de Azure vamos a hacer, Guille, anotalo, yo lo estoy comprometiendo en el aire, pero no es compromiso, ¿no? Te digo, vamos a hacer una sesión de buenas prácticas, pero desde el código con Azure como DB, digo, estaría bueno porque es súper interesante. Mati, Totalmente. realmente muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias en serio por haberte tomado el tiempo y el trabajo de poder preparar tu charla, consultarla con el equipo para entender a ver qué era lo mejor que le podríamos dar a la comunidad. O sea, realmente en serio, muy agradecidos estamos todos. No, Totalmente. de vuelta, para mí es un lujazo, así que gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mati. Excelente. Un placer. Gracias, Y Mati. tranquilo que no te ponemos la sesión hasta que pase el verano de Seattle. Y No, hasta disfrutes que del pase, sol. por eso digo, algún día Por favor. explica 3 por qué meses, pasa eso, explica por qué tengo pasa eso para todos 3 los que nos meses de están sol. viendo. Tengo 3 meses de sol. 3 meses de sol. Por favor, déjame la vitamina D. Déjame absorber. Te agradecemos mucho, Mati. Te despedimos. Invitamos a todos a que se queden conectados, a vos también. Vamos a hacer una pequeña pausita y ahora venimos con Marianela específicamente para hacer una breve entrevista sobre Endava. Ya volvemos.